Señor, gracias. A ti sea el honor y la gloria por quien tú eres, por lo que tú haces. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias, Señor. Gracias que hemos podido adorarte y alabarte, expresarte que te amamos, que queremos serte fieles. Amado Señor, gracias también por tu palabra que es fiel, que es verdad. Tu palabra, Señor, que nos alumbra, que nos ilumina, Hazlo una vez más con nosotros. Confesamos nuestra insuficiencia. Te rogamos que nos dirijas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, hoy queremos en cierta manera regresar, por así decirlo, a nuestro tema que estuvimos caminando en el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a hablar sobre el anticristo y la marca de la bestia. Queremos empezar, realmente no nos va a dar el tiempo de tocar todo lo que queremos, pero servirá de una introducción general. Realmente no soy muy fanático de este tipo de sermones, porque este tipo de sermones, para poder cubrir todo lo que queremos, significa que vamos a ver varios textos de la Biblia. Me gusta más sentarme y de manera expositiva ver un solo verso o un solo pasaje de las Escrituras. Pero tenemos que hacerlo por razones de las que ya he expresado. El anticristo y la marca de la bestia. Empezamos hoy entonces con este mensaje. Y quiero preguntar, ¿a cuántas personas o personajes de la historia se le ha señalado como el anticristo? Quizás usted puede recordar alguno. Quizás usted puede recordar algunos de ellos. Yo puedo recordar perfectamente, siendo muy joven, estando en la casa de una miembro de la iglesia, que alguien nos estaba enseñando una tarde, en el patio allí. Y él dijo abiertamente y con mucha seguridad que el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos durante el gobierno del presidente Gerald Ford era Henry Kissinger, y él dijo: ese es el anticristo. Henry Kissinger es el anticristo. Le encontró una relación como judío y él aseguraba que ese era el anticristo. Esto fue a raíz de una visita que hiciera Kissinger a la República Dominicana el 6 de junio de 1976. Luego, así otros fueron señalados: ese es el anticristo, y aquel otro es el anticristo. Le voy a dar un ejemplo más. Después de un tiempo fue señalado también el presidente Ronald Reagan. Y en el caso de Ronald Reagan, porque su nombre era 666, porque se llama Ronald Wilson Reagan, y cada una de sus palabras tenían 6 letras, y mucha gente dijo: Ronald Reagan es el anticristo. Y peor después, porque dice que el anticristo, de la bestia, recibe una herida y sana, y como él tuvo un atentado, eso fue peor todavía. Tuvo un atentado y lo rebasó, ¿verdad? Sobrevivió. Entonces más gente decía: él es el anticristo, él es el anticristo. Mis amados, realmente es una pena que hay gente buscando como cazafantasmas, ¿verdad? Cualquier asunto que tenga que ver con profecía para hacer toda una exposición sobre ello. Pero ¿será importante hablar del anticristo? Sumamente importante, mis amados, sumamente importante. Debemos estar completamente alerta, para no dejarnos engañar ni por los promotores, los que buscan, los que están tratando a toda costa de que ya tengamos el anticristo, y por el otro lado tampoco por aquellos que lo ven hasta en la sopa. ¿Por qué? Porque ambos extremos o ambos lados son perjudiciales para nosotros. Veamos qué nos dice las Escrituras sobre este personaje. Pablo nos dice que aquellos serán tiempos difíciles, y Cristo también nos llama
la atención, porque serán tiempos como ningún otro fue anteriormente, y se levantarán muchos engañadores. Veamos qué dice las Escrituras y qué no dice las Escrituras en cuanto al anticristo. Por definición, la palabra anticristo, ¿verdad? Anticristo es una palabra compuesta del anti en griego. También se ve bastante bien en el español, pero este anti es en lugar de, pero también se usa para hablar en contra de o ponerse en el lugar de. Y todas esas realmente son posiciones que el anticristo hace, que el anticristo hará y que el anticristo ha hecho, y explico eso ahora mismo. Es usurpar, tratar de usurpar el lugar de Cristo, la gloria de Cristo. Este término es usado solamente por Juan en sus dos cartas. Y aunque hay mención del anticristo en otros libros de las Escrituras, en otros pasajes, pero se hace mayormente por referencia, hablando de eso. Pero el término anticristo solo aparece en las cartas de Juan. Es importante también distinguir, cuando Juan habla del anticristo, entre anticristos y anticristo. Déjeme explicarlo. Primero de Juan, capítulo 2, el verso 18, leemos: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Quisiera señalar dos cosas rápidamente. Primero, que el término últimos días o los últimos tiempos abarca, como ya hemos visto en otras oportunidades, desde Cristo desde Cristo para acá, desde Cristo para acá. Fíjense, estos son los últimos tiempos. Y está hablando Juan en su carta, ¿no? También hace referencia en que viene el anticristo, viene un anticristo, un personaje especial, pero también dice así muchos anticristos. Es decir, cualquier gente en cualquier época de la historia que se haya levantado contra su iglesia, que se haya levantado contra el evangelio, contra la predicación, contra el Cristo mismo, son anticristos. Y hemos tenido muchos, pero aún así vendrá alguien que viene. En el capítulo 4, el verso 3 de Primera de Juan, también leemos: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, mis amados, estamos de acuerdo a las Escrituras, a lo que dice Juan. Hay un espíritu del anticristo. Es una oposición, en este caso, a la identidad y a la naturaleza de Cristo, a su continua labor en la iglesia y efectivamente también en contra de todo su pueblo. Juan escribió específicamente para hablar de aquellos que negaban que Cristo había venido en carne. Negar tal cosa es ir contra la propia naturaleza de Cristo, es ir en contra del Señor. Por tanto, ellos eran anticristos. Pero él dice, pero viene uno, ¿ok? Viene uno. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y es el espíritu del anticristo. Prestemos atención, mis amados, que dice el espíritu del anticristo. Es decir, una especie de sistema, una tendencia demoníaca que lleva a las personas, a las sociedades, a los países a levantarse contra Dios. Es todo un sistema que va arropando la sociedad. Este es el espíritu del anticristo, que levanta a la gente en contra de Dios. Y creo que lo podemos oler en el aire, lo podemos ver en medio de nuestra sociedad, cómo se levanta para negar todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha mandado. Una sociedad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y celebran esto. Ese es el espíritu del anticristo que crece día a día en medio de nuestra sociedad. Y nos recuerda el Salmo 2.
Cuando en el Salmo 2 el salmista decía: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen: hagamos pedazos sus cadenas y librémonos de su yugo. Otra vez, esta sociedad en particular y otras del mundo están rompiendo toda relación con Dios. No, hace tiempo sacaron a Dios y a las escrituras de las escuelas porque no queremos a Dios. Nos acordamos de Dios cuando hay un reclamo que hacer. ¿Dónde estaba Dios? Pero se echó a Dios de las escuelas. Se echó a Dios de las escuelas. Se echa a Dios de cualquier sistema. ¿Y qué reina? Reina realmente la anarquía. Nosotros vimos un estudio aquí. No sé si ustedes se acordarán. ¿Por qué hay tiroteos en las escuelas? ¿Se acuerdan de eso? De cómo ha subido después que sacaron la Biblia de las escuelas. Interesantemente, mis amados, la Biblia no se permite en las escuelas, pero es muy bienvenida en las cárceles. Es contradictorio, ¿no le parece? Digo, yo estoy feliz que sea bienvenida en las cárceles, pero si tuviéramos más Biblias en las escuelas, habría menos necesidad de tenerla en las cárceles. ¿No le parece, mis amados? Pero otra vez, es una sociedad que está en el espíritu del anticristo. Y mi mayor énfasis es que podamos entender ese concepto. El espíritu del anticristo, cómo se manifiesta, cómo lo vemos entre nosotros. Será muy, muy, muy importante verlo, mis amados. Ese mismo espíritu que Pablo llamará el misterio de iniquidad. El plan secreto de la maldad, si es que podemos llamarlo secreto. El plan secreto de la maldad. Ese espíritu, mis amados, operaba ya en los tiempos de Juan, operaba en los tiempos de Pablo y está operando en medio de nosotros. Y lo vemos perfecta y claramente. En cuanto al término, el anticristo, como vemos, solo Juan lo menciona, ¿ok? Solo Juan no menciona. Ni Pablo, ni en el Apocalipsis tendremos mención del término. Por asociación, vemos figuras que tienen el mismo porte, que se ajustan a la descripción que hace Juan. De hecho, algunos niegan tal cosa, pero ya lo veremos. Otro término importante que debemos ver es el término hombre de pecado. Hombre de pecado. Segunda a los Tesalonicenses, carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, los versos 3 al 12. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de esta persona, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjese la manera de qué personaje está hablando aquí el apóstol Pablo y los términos que usa contra él. Le llama primero el hombre de pecado y el hijo de perdición. Fíjese, mis amados, que es un término, está hablando de una persona, ¿ok? No está hablando como los anticristos, está hablando en singular. Dice, lo llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. El verso 4 nos sigue dando detalles de él. El cual se opone, fíjese esto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjese lo que dice, que se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios. Este es uno de esos versos difíciles en lo que la iglesia tristemente está dividida en cómo lo interpreta. Porque algunos lo interpretan como que habrá un nuevo templo en Jerusalén y que Dios llamará, que la Biblia llama a ese templo como el templo de Dios. Y eso para mí es un poquito difícil. Y les explico por qué. Aunque no estemos de acuerdo en esos detalles, podemos estar de acuerdo en las cosas principales. Porque la idea para muchos cristianos es que se levantará un nuevo templo en Jerusalén, que volverán a hacer todo el ritual
y yo no tengo un problema con que eso se haga. Lo que tengo un problema es creer que la Biblia llamará a ese nuevo templo el templo de Dios. Porque llamar a ese nuevo templo el templo de Dios es decir que esto que nosotros celebramos hoy carece de sentido. Cuando leo Hebreos, que me dice que ya pasaron el tiempo de las vacas y los corderos y que Cristo es el único cordero, pensar que Dios va a aceptar que vuelva el pueblo judío a celebrarlo otra vez, a levantar otro altar, y que el Señor va a celebrar también que vuelvan a celebrarse, a sacrificarse corderos, es un poco difícil para mí verlo. Posiblemente me falta luz, pero es un poco difícil para mí para verlo. Para mí, más bien, tiene otro sentido. ¿Cuál? Déjeme leer el verso otra vez. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si no es que vamos a tener un nuevo templo, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién es el templo de Dios? Ayúdenme, mis amados. Sin inventar nada. Mira, aquí no hay que inventar nada. Sencillamente, ¿qué dice la Biblia, la Escritura? ¿Cuál es el templo de Dios? El templo de Dios somos nosotros, mis amados. El templo de Dios somos nosotros, es la iglesia del Señor. Y esto es todavía más penoso si interpretamos esto así. Sería que este personaje no solamente estará en las escuelas, no solamente estará en las universidades, no solamente estará en el gobierno, también de alguna manera confundirá aún la iglesia y se sentará entre la iglesia y hablará desde aquí, mis amados. Y créanme, no hay que ir muy lejos también para entender que esto es una posibilidad, pero completa. Sí, completamente. Porque muchos serán engañados. Esta es la que tenemos que estar claro. ¿Quién es el anticristo? Bueno, más bien hablando no de qué persona en sí, sino cuál es el sistema que está detrás de esto. ¿Cómo opera? ¿Cómo lo puedo descubrir? ¿Cómo puedo mirarlo? Esa es la intención. El verso 7 dice: porque ya está, fíjese, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿A quién detiene? Al misterio de iniquidad, ¿ok? Al misterio de iniquidad para que no se manifieste con todo, o aún al propio hombre, a la propia persona que está detrás de esto, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Es decir, que Dios, no nadie más, Dios detiene esto. Dios lo ha detenido hasta ahora. A pesar de lo que hemos visto, detrás de todo esto está Dios deteniéndolo. No pierdan de perspectiva, porque no estemos de acuerdo en algunos puntos. Lo importante aquí, mis amados, lo realmente importante aquí es que Dios tiene el control. Que el Señor reina. ¿Usted lo cree, mi amado? El Señor reina, el Señor reina. Dígalo conmigo, el Señor reina. Él es el Dios de la creación y Él es el Dios de la historia, mis amados. Y la historia irá por donde Dios ha dicho que va. Fíjese, mis amados, que en cada una de esas cosas Satanás llega hasta donde el Señor le permita llegar. Ya está, pero fíjese que ya está en acción el misterio de iniquidad. Esta fuerza demoníaca que está arropando nuestra sociedad, y lo iremos viendo cada vez más y cada vez más tristemente. El verso 8 dice: entonces, cuando sea quitado, cuando el Señor le permita, entonces se manifestará, fíjese los términos, aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero llamar su atención a un par de cositas más, mis amados. Otra vez, Él es el Rey y Él tiene el control. Y la iglesia es victoriosa porque Cristo es victorioso, mis amados. Somos victoriosos porque Cristo, nuestro Señor, es victorioso. Pero ¿qué dice el verso? Por favor, ¿qué dice el verso? Dice que Él se va a manifestar. Él le llama el malvado. Se va a manifestar. Y dice clara y meridianamente que el Señor ¿cómo dice, mis amados? ¿Lo qué? ¿Qué dice? Lo derrocará. ¿Con qué, mis amados?
con el soplo de su boca. ¿Y qué más dice el verso? Y el resplandor de su venida. Eso es lo que dice el verso, que este malvado será derrocado cuando el Señor se presente. Eso es lo que dice, con el soplo de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Eso es lo que dice el verso. El verso 9 dice: el malvado vendrá, fíjese, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Esto es una imitación de Cristo. Algunos han dicho que será engendrado por el mismísimo Satanás, así como el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo. Algunos han dicho eso, porque es toda una imitación del Cristo, del Señor de la gloria. Y se vendrá entonces por obra de Satanás, con toda clase, dice, de milagros, señales y prodigios falsos. Es interesante que diga que esas señales y que esos prodigios serán falsos. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a distinguir? ¿Por qué pregunto esto, mis amados? Porque normalmente somos apasionados cuando vemos cosas como estas. Cuando vemos un milagro, una señal prodigiosa, ni preguntamos cómo pasó ni quién lo hizo. Solamente nos enfocamos en que aquí hay pasando milagros. ¿Me equivoco, mis amados? ¿Estoy exagerando? Entonces, cuando cosas como estas pasan, y en nuestro tiempo, hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos, mis amados, porque no son las señales las que hablan de la relación de una persona con Dios. No son las señales. Es decir, no son los dones, es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el que me dice cómo anda una persona con Dios. A lo que yo tengo que atender es a eso. Pero sí, Dios hace milagros, mis amados. Dios hace prodigios, Dios hace señales, sí las hace. Pero aquí especifica que este tal vendrá y las hará falsamente, y nos lo dice para que no seamos engañados. Cuando a un cajero de un banco le dice, mira, alguien en el banco le dice, mira, pon cuidado porque hay billetes de $20 falsos que andan rondando por acá. ¿Cuál es la idea? Preste atención a eso. Preste atención. De hecho, mis amados, no le enseñan el billete, quizá nadie sabe cómo es. Ni sabemos cómo va a venir. Lo que le enseñan es cómo luce el billete verdadero. Cuando usted identifica el billete verdadero, puede saber cuando está frente a un billete falso. ¿Se entiende? No importa quién lo haya hecho o cómo venga. A quien hay que conocer es al verdadero. Cuando conocemos al Señor, podemos ver la falsedad. El verso 9 dice, verá, que el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de señales, milagros y prodigios falsos, con toda perversidad. Esta es una palabra interesante. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Dos palabras que quiero resaltar aquí. Primero, esta palabra perversidad, mis amados. La estaremos viendo. De hecho, se manifiesta de muchas veces, de muchas maneras. Este sistema de engaño tiene muchas caras, mis amados. Pero es todo un sistema, y lo que queremos es que podamos descubrirlo. Le doy un ejemplo, sencillamente. Por ejemplo, le hemos dicho aquí que, y sabemos, ya no es un asunto, pero tenemos más de 5 años hablando de eso. Ya es un asunto público, que vamos hacia un nuevo orden mundial, un gran reseteo, como lo llaman. Hay un nuevo orden mundial, mis amados. Las cosas han cambiado y no van a regresar, seguirán cambiando, y vamos hacia un nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, cosas así, un solo gobierno, una mente. Hacia allá vamos, mis amados. Pero hay muchas maneras en que esto se presenta. Por ejemplo, decimos también que el plan de esto es la reducción de la población mundial.
Y hemos hablado ampliamente de eso aquí. Pero caras que no asociamos una cosa con otra. Por ejemplo, el aborto va en contra de eso, de la reducción de la población mundial. Pero ya no se habla del aborto. Ahora se habla del derecho de la mujer. Y cuando usted le dicen que estamos defendiendo el derecho de la mujer, ¿quién no quiere? Todos nos unimos a eso. Todos nos unimos, pero es la misma historia. Es la misma historia. La mujer tiene derecho sobre su cuerpo y se puede quitar lo que ella quiera. Sí, pero cuando hablamos de una criatura, no es no solamente un órgano, no es un pedazo de grasa que le ha salido. Es un ser viviente. Pero igual como se defiende ahora es el derecho de la mujer. ¿Y quién no quiere eso? Entonces, mucha gente no quiere, nunca iría a una marcha contra el aborto, pero sí va a favor de la mujer. Y se comienza a cambiar las cosas. Decimos, por ejemplo, otros es que todas las vidas negras importan. Bueno, creemos que las vidas negras importan, ¿verdad? Las vidas morenas importan, pero realmente no importa el color. Todas las vidas son importantes, ¿no le parece? Pero no hemos escuchado a ninguno de esos grandes defensores hablar en contra de los cientos de miles de millones de niños de color oscuro que mueren por el aborto. Y también son vidas. También son vidas. Y cuando usted entra a ayudar, a creer en uno de esos movimientos, cuando usted busca bien, se da cuenta que son las mismas gente que lo patrocina, que el dinero viene de las mismas arcas, que todos estamos marchando hacia el mismo fin, un nuevo orden mundial. El Antiguo Testamento habla también de un personaje, habla de hecho de un rey, que encaja perfectamente en esta descripción del anticristo. Hablamos de Daniel capítulo 7 y el capítulo 11, que le animo a que lo lean. Pero iremos solamente a 2 versos en el capítulo 11. Los versos 36 y el verso 37. Dice así: el rey hará lo que mejor le parezca. Escúchelo. Se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas del Dios de los dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito, escuche, durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder, sucederá. Fíjese lo que dice, Tenga en cuenta esas palabras porque la veremos más adelante otra vez. Se exaltará a sí mismo, se creerá superior a cualquier Dios y hablará cosas del Dios de los cielos, cual nadie, blasfemias en contra del Señor. Pero ¿hasta dónde durará, mis amados, según este verso? ¿Hasta cuándo durará? Usted puede ver el poder de Dios detrás de todo esto. No lo pierda de vista. Usted puede ver el poder de Dios. Durará hasta que Dios quiera que dura. Hará lo que el Señor le permita que haga. Amados, nuestras vidas están escondidas en las poderosas manos de un Dios eterno que nos ama y es todopoderoso. Dicho en español, no tengamos miedo, mis amados. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Somos la iglesia del Señor y ningún sistema en toda la historia ha detenido la iglesia y no la va a detener jamás. El verso 37 es el verso 36. El verso 37 dice: ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados. Siguen pensando que será un judío por una expresión de Jacob hacia uno de sus hijos. Ni al Dios que adoran las mujeres, dice esta versión, ni a ningún otro Dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. Pero nuestra versión 60 dice: ni al amor, ni tendrá en cuenta el amor de las mujeres. Luce a que será un homosexual que odiará el matrimonio como nosotros lo conocemos,
que odiará a la familia como nosotros la conocemos y que hará todo lo posible por exterminar la iglesia, la familia y el concepto de nación. Todas esas cosas irán en contra de su voluntad. Pero tristemente, mis amados, tristemente hemos llamado anticristo a mucha gente que no lo ha sido. Sin embargo, han habido muchos anticristos en medio de la historia. Contra todos ellos la iglesia ha perseverado. Pero aquí hablamos de un líder mundial, un hombre que será aclamado por el mundo para venir a resolver los acuciantes, los difíciles problemas de la humanidad. Y que este hombre con una mente diabólica, como ya hemos dicho, será, creo que homosexual, que entrará en el escenario con el nuevo orden mundial, llamando o trayendo una falsa paz, una aparente paz. Será un aborrecedor de la Biblia, del Evangelio de Cristo, y odiará, como ya hemos dicho, nuestros principios, lo echará abajo y obviamente perseguirá a todo aquel que quiera vivir santamente en el nombre de Cristo Jesús. La idea es, ¿estamos nosotros listos, mis amados? Ahí es cuando queremos que Cristo venga, nos lleve al cielo y todo se acabe. Hablemos de la bestia y el falso profeta. Vamos al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos unos personajes muy interesantes. Encontraremos el término dragón, hablando de Satanás, el diablo, Satanás. Hablará de la bestia, de la primera bestia y una segunda bestia, y que esa segunda bestia también es llamada el falso profeta. La primera mención, de hecho, se menciona 36 veces el término bestia. Y la idea de bestia, mis amados, es un monstruo. Un monstruo. Ya lo veremos cuando Juan trate de explicarnos lo que él vio. Pero la primera mención está en el capítulo 11, el verso 7. Es la primera mención. Y dice: cuando hayan acabado su testimonio. Aquí está hablando de dos testigos que el Señor levantará en algún momento sobre esta tierra. Y cuando ellos terminen, no antes, cuando ellos terminen su testimonio, cuando ellos terminen su trabajo, no antes, otra vez, harán que el mundo se tambalee, estos dos testigos que el Señor levantará. Pero cuando ellos terminen su acción, no antes, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, y presten atención al abismo, que sube del abismo, porque nos está diciendo que hay otra bestia que no sube del abismo. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuándo ocurrirá? Cuando el Señor los permita. ¿No lo pueden ver, mis amados? ¿Cuándo ocurrirá? A pesar de que será un dolor para la bestia, no le podrá hacer frente y no lo podrá tocar hasta que el Señor se lo permita. ¿Lo ven, mis amados? El Señor está en control. ¿Lo puede creer? Y cuando vemos todo lo que pasa, decimos, pero ¿cómo es posible que Dios esté en control? Bueno, hay cosas que Dios permite. Y Dios contará aún con la maldad de muchos para hacer su voluntad. Luego nos vamos al capítulo 13. El capítulo 13 nos presenta a ambas bestias y por razón de tiempo solo veremos la primera. No nos dará tiempo de ver la segunda, pero hablaremos de la primera y algo de la última para por lo menos hablar brevemente de lo que es la señal de la bestia. Entonces, vamos al capítulo 13, los versos del 1 al 8. Y otra vez nos hubiese gustado ver esto con más detenimiento, con un poquito más de tiempo para poder saborearlo mejor. Pero hagamos lo que podamos en esta oportunidad. El verso 1 del capítulo 13. Otra vez, recordemos que es Juan que nos está contando lo que él vio. Juan no está leyendo un libro. Juan no está leyendo una carta que le enviaron. Juan está viendo una visión. ¿Se acuerda de eso? Juan está viendo una visión y trata de aclararnos o de explicarnos qué está viendo. Eso es todo.
con los mejores recursos que él tiene, él trata de decirnos a qué se parece, cómo luce, cómo es, ¿ok? Que tengamos nosotros una idea para tratar de que nosotros veamos por sus ojos, ¿ok? Entonces veamos lo que Juan dice. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Otra vez, Juan está tratando de describir lo que él tiene de frente. Yo no sé si usted hubiese encontrado una mejor palabra, pero él lo que dice, esto era un monstruo. Es un monstruo, es un monstruo. Quizá una buena palabra que Juan pudo haber usado fue una bestia, ¿no le parece? Él dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia. Aquello era una bestia con 10 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, que hablan como de reinos, de autoridad, ¿no? De reinados. Eso es lo que luce. Por eso algunos dicen que este no puede ser el anticristo, porque más que una persona parece que habla de una institución, y lo creemos. Pero creemos que también esas diademas pueden estar hablando de todos los momentos de la historia donde este movimiento, este espíritu se levantó contra el Señor y se levantó contra la iglesia. Porque nosotros no seríamos los primeros en ser perseguidos. De hecho, ahora mismo tenemos una iglesia que está siendo perseguida, o la iglesia del Señor en otros lugares está siendo perseguida. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El verso 11 en lugar de la palabra mar, usa la palabra abismo. Okay. Que también cuando habla del, fíjese que no es del mal, sino del mar. Okay. Hay una pequeña diferencia. Lo vi subir del mar. Podría estar hablando igual del abismo o de las multitudes. Y el verso 2 dice, verso 2, ¿dónde estás? El verso 2, y la bestia, o sea, aquel animal, aquella cosa rara, y la bestia que era semejante, otra vez, Juan está tratando de que nosotros veamos por sus ojos. Él está tratando de que entendamos lo que él vio, ¿ok? Y nos lo describe con los argumentos que él tiene. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Usted tiene una idea ahora, ¿verdad? Sí. Se puede hacer una idea cuando él dice, y lo vi era semejante a un leopardo. Nosotros pensamos en ¿qué? En un leopardo. Y luego dice, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Otra vez Juan está describiendo, y perdóname que insista con esto, tratando de que nosotros entendamos qué es lo que está viendo. Y luego dice que el dragón, es decir, Satanás, el dragón le dio a este personaje, le dio su poder, y le dio su trono, y le dio gran autoridad. Es decir, que estamos hablando de alguien, un engendro demoníaco, que tiene todo el poder de Satanás y que viene contra todo lo que sea Dios y que ame al Señor. El verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Va a impresionar el mundo, va a impresionar a la gente de la tierra. Lo de la herida, recuerdan lo que le dije que pasó con Mr. Por allí viene, pero hay una explicación muy interesante que volveremos a esto con un poco más de tiempo. Y adoraron al dragón, el verso 4, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Fíjense, mis amados, que la actuación, la labor de esta bestia, de este personaje, con su labor trae adoración a Satanás. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede ver? Hay una adoración satánica, hay más libertad
y con menos escrúpulo para adorar a Satanás, y la gente adorará a Satanás. Y también se maravillará de ella, de esa persona, y dirá: ¿y quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El verso 5. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Se acuerdan del personaje que vimos en Daniel? Que entre las cosas que hacía era decir cosas que nadie había dicho del Señor. Fíjese el mismo cuadro. Por eso, por asociación asociamos esta bestia, la primera bestia, con el anticristo, aunque no tengamos el nombre anticristo aquí. ¿Ok? Blasfemó contra Dios y blasfemó contra todo lo que moraban en el cielo. El verso 7 todavía se pone peor la cosa. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Para ser honesto en la interpretación de este verso, aunque no nos acercaremos mucho, la iglesia está dividida en eso. Cuando digo la iglesia, no estoy hablando de la iglesia Oasis. Normalmente la mayoría de los teólogos no se ponen de acuerdo aquí, porque algunos ven los santos aquí como que es el pueblo judío, nada más el pueblo judío, porque la iglesia ya no está. Otros dicen no, estos son los que se quedaron en el rapto, que no fueron raptados y se quedaron en el rapto. Mi pregunta es: ¿el Señor llamaría santo a los que se quedaron de sinvergüenza? No, de verdad, ¿le parece lógico que los llame santo? Otros piensan que no, que parte de nosotros viviremos esa experiencia y que el Señor nos permitirá, tomará de esa copa y tomar de ella. Bueno, como quiera que sea, se le permitirá hacer guerra contra esos santos. ¿Y qué más dice, mis amados? Pero usted puede notar un verbo aquí muy importante. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué? Se le permitió. ¿Quién le permite al hijo hacer algo? Ayúdeme. Usted puede verlo. Se le permite, habla de que alguien cede o no cede autoridad. ¿Lo pueden ver, mis amados? Se le permitió hacer guerra, como en el capítulo 7, el verso 11, capítulo 11, verso 7, que se le permitió, cuando terminaron esos dos testigos, se le permitió que los mataran. Hay un poder detrás de eso que dice hasta aquí. Hay un poder que dice ya basta. Leíamos en Daniel hasta que Dios se colme, hasta que diga hasta aquí llegó. Es la misma historia de Sodoma y Gomorra. Dice: cuando esto llegó a su presencia, se acabó. Dios está en control, aunque no nos guste, aunque hay gente que no lo puede explicar, aunque hay cosas que no podamos explicar. Eso no limita el poder, la autoridad del Señor. El Señor reina. ¿Usted lo cree? El Señor reina. Y si el Señor reina, su iglesia está tranquila. No quiere decir que esté en paz necesariamente, pero sí segura en los brazos del Señor Jehová. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Y también dice: se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Habla de poder político. Tendrá ese poder. Y el verso 8, que la cosa sigue empeorando. Y la adorarán, lo lee conmigo, y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, muchos adorarán la bestia. Y queremos hablar brevemente de esto para
para no dejarlo esta parte hasta la semana que viene, porque muchos adorarán la bestia, pero es específicamente mencionados aquí aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado por nosotros para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, mis amados. Somos salvados en Cristo Jesús. Somos perdonados en Cristo Jesús. Estamos inscritos en el libro de la vida y nuestros nombres serán llamados. Aleluya. El Señor habla de principios de dolores. Y las damas que han tenido el privilegio de dar a luz lo entienden mejor que nosotros. Aunque nosotros sufrimos nuestra parte. Que sufrimos nuestra parte, ¿verdad, hombres? Digan que sí. Sufrimos nuestra parte, ¿no? Un sufrimiento diferente, pero sufrimiento al fin. Pero sobre todo la mujer que sabe el concepto de principio de dolores, que empiezan los malestares, pero que empiezan sobre todo las contracciones que anuncian que el niño viene. ¿Cuántas aquí han sido mamá? Cuando empiezan esos dolores, usted dice, no, renuncio, me voy. ¿Sí? Quizás alguien dijo, bueno, ¿para qué me metí en esto? No, pero ya era tarde. Ya es tarde. Es decir, la idea es, la mamá sabe que viene el dolor, ¿cierto o no? Anticipa lo que viene. Pero a pesar de eso se enfrenta a ello, porque sabe que el dolor, ayúdenme, que el dolor pasará y tendrán su niño, ¿verdad? Y después del niño en los brazos ni nos vamos a acordar de eso. Cuando el niño está en el brazo ya empezamos a hacer planes para el próximo, ¿no es así? No, de alguien dijo que no. Que no lo dudes, o acláreme. No, mis amados, en serio. Pero ese es el cuadro aquí. Sabemos que las cosas se van a poner difíciles, pero el Señor está en control. Le digo, el concepto del anticristo se asocia a esa primera bestia. Como le dije, algunos rechazan esto porque entienden que esta bestia con sus coronas y sus diademas habla más de un sistema que de un personaje, pero creemos que ubica a los dos y que representa muy bien de quien Pablo estaba hablando. La segunda bestia, del cual no tendremos tiempo para hablar hoy, pero está en capítulo 13 y le animo a que lo lea, del verso 11 al verso 18, nos describe, por lo menos nos introduce a ella. Pero quisiera terminar hoy robándole unos minutos pensando en los últimos versos, del verso 15 al verso 18. Gracias por permitírmelo. Déjenme leer de lo que dice estos versos, del verso 17. Empiezo en el verso 17, hablando de lo que hace la segunda bestia. Y que ninguno habla, bueno, el verso anterior dirá, el verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todos los que no la adoren. Es decir, que aún en esos momentos, mis amados, de tanto dolor, habrá gente que se parará en sus pies y dirá, yo solo adoro al Cristo de la gloria, pase lo que pase. Y dice que se le permitirá infundir, es decir, hará una imagen, se lo puede imaginar, hará una imagen y esa imagen hablará. Y muchos quedarán cautivos sencillamente porque, ¿cómo hace hablar la imagen? Pues esto tiene que ser de Dios. Y la imagen hablará y hará que maten a todo aquel que no la adore. Y así, ¿se acuerdan, mis amados? Hay un personaje, hay un caso, acuérdenme por favor, de unos muchachos que decidieron que no iban a adorar una imagen. ¿Se acuerdan del caso? Que los muchachos, que el rey le dijo, en Nabucodonosor en este caso, o me adoran o van para el horno que está 7 veces más caliente. Y ellos dijeron,
Rey, haz lo que tú quieras, pero no te vamos a adorar. Y sabemos que nuestro Dios tiene poder para salvarnos, pero si no nos salva, igual es, Él es todopoderoso y nosotros no te vamos a adorar. Esa es la actitud del creyente. Esa es la actitud del creyente. Pero regresemos, y se le permitió, el verso 16, y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, fíjense que son todos, libres y esclavos, se le pusiese una señal en la mano derecha o en la frente. Y la semana que viene hablaremos en detalle de eso. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. He aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. Como vemos, mis amados, la Biblia habla de un gobierno mundial que se opondrá al Señor y que perseguirá a su iglesia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aprovechar el tiempo, mis amados, en el nombre de Cristo Jesús, buscando al Señor sinceramente, dejando de jugar al evangelio, amados míos, y vivir seriamente para el Señor. Concentrarnos, concentrarnos, apagar el televisor un ratito o cualquier otra cosa y meternos a buscar la presencia del Señor, compartir a Cristo, compartir la verdad del evangelio en tanto y en cuanto nosotros podamos. Porque, mis amados, será muy difícil enfrentar algo así, si es que nos toca hacerlo, sin estar completamente consagrado al Señor. Quería despejar una duda para antes de terminar. La idea, y lo veremos la próxima semana, la idea de tener la marca y adorar la bestia van juntas. De ponerse la marca y adorarla es lo mismo. O sea, adorarla sería ponerse la marca, y ponerse la marca, y los que quieran ponerse la marca es porque quieren adorar la bestia. Lo que quiero decir, mis amados, que bíblicamente hablando, esto no es que yo me tropecé y quedé marcado. No, ponerse la marca será algo completamente voluntario, será algo completamente claro. Alguien que quiere, que renuncia a Cristo y abiertamente quiere adorar la bestia. Dudo, no luce aquí que va a ser, que lo van a engañar de alguna manera, y cuando usted viene a ver, cuando usted despertó, ay, me pusieron la mano. No, creo que esto es voluntario, si queremos adorarla, si queremos hacer esto. Algunos me han preguntado, pastor, si me pongo la vacuna, ¿me pondré la marca de la bestia? No creo que haya una manera de decir eso, mis hermanos. No creo que haya una manera. Ustedes saben lo que yo creo personalmente de la vacuna, pero no hay una manera de decir que esto es la marca de la bestia. Otra vez, creo que será algo completamente abierto, sin duda alguna, que alguien quiere adorar a la bestia y se pone su marca. Así como el creyente ha sido marcado por el Espíritu Santo, los que adoren a la bestia serán marcados por la bestia porque le pertenecen y porque eso es lo que quieren hacer. La semana que viene continuaremos con este tema. Mientras tanto, mis amados, asegurémonos de nuestra relación con el Señor. Esto no es para traer temor, al contrario, es para traer luz y para que sepamos que nuestro Rey reina, que Él tiene todo poder y que la iglesia está segura en sus manos. Adelante con Cristo en el nombre de Jesús. Procuremos, aunque no estemos de acuerdo en todos los detalles, procuremos estar de acuerdo en las cosas importantes. Cristo viene otra vez y esa iglesia tiene que prepararse. Debemos estar listos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por quien tú eres y por lo que tú nos das. Oramos, Señor amado, que tú abras nuestros ojos, abre nuestros entendimientos, que podamos entender el momento histórico y profético que nos ha tocado vivir. Que no nos dejemos engañar, Dios. Hay una advertencia tuya muy claramente sobre los engañadores que vendrán. Abre nuestros ojos, que podamos entender tu palabra y vivir por ella. Y ayúdanos a compartir estas verdades con aquellos que no te conocen aún. A ti sea el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a los que nos han seguido por internet.